Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo episodio de Los Senderos del Alma. Hoy quería realizar parte de este sendero con Berta Calderón Pérez, que es una buena amiga también desde hace bastantes años y una persona que me ha introducido desde hace tiempo en el budismo tibetano, en sus costumbres, ayudándome a entender qué es y cómo es esa cultura milenaria ubicada en el Himalaya, a quien tanto respeto le debemos por todo lo que nos puede llegar a enseñar. Muy buenas, Berta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy bien. Amas el Tíbet, amas la cultura budista tibetana y yo quiero saber cómo te sedujo. El Tíbet es curioso porque yo entro en contacto con la cultura tibetana desde España, desde Madrid, donde vivo. Y es un acercamiento que resulta de alguna manera hasta misterioso, ¿no? Yo empiezo teniendo un punto de inflexión en mi vida y quieras que no necesito una cierta ayuda. Y esa ayuda me la empieza a prestar el Centro Tibetano de Madrid, pero de una manera muy sutil, ¿no? Y es a través de los cuencos tibetanos como yo me introduzco en la cultura tibetana. Algo tan sencillo como acudir a una pequeña terapia una tarde de jueves en la que descubro cómo la vibración de unos cuencos metálicos consiguen fascinarme, consigo salir con otro estado mente-cuerpo y consigo llegar a mi casa planteándome seriamente si existen más beneficios corpóreos, mentales y emocionales y espirituales de los que puede ofrecerme el mundo occidental con los medicamentos y con las ayudas psicológicas, ¿no? Todo el mundo ha pasado por un punto de inflexión en su vida, quizás más joven o más adulto, pero todo el mundo ha pasado por un trauma, por un punto de inflexión importante. Y el encontrar de repente algo, una cultura que resulta que me va a ayudar más que lo que yo tengo a primera mano, pues me hace abrir muchas puertas, ¿no? Y me hace ser una persona además de mente abierta. Es revelador, se podría decir. Y la cultura tibetana la voy conociendo muy poco a poco, dentro de mi ignorancia, el querer saber. Las personas que intentan comunicarte algo del Tíbet normalmente están temerosas de que no les comprendas o de que no llegues a entender todo lo que dicen porque es complejo. El budismo es complejo, el budismo tibetano es muy ritualista y tienes que incorporarte en esos rituales para poder vivirlos, más que entenderlos. Así que la cultura tibetana primero hay que vivirla para luego querer entenderla. Y eso es lo que yo estoy haciendo y durante estos años hago de una forma paulatina. Así que considero que conocer otra cultura ya es interesante y yo invito a todo el mundo a que conozca la cultura tibetana, no por lo lejos que está o lo quizás exótica que parezca. Eh, yo les invito porque solo acudir al Tíbet, solo acudir al Ladakh, que es el viaje que hice yo en el 2015, eh, te hace sentir que estás en otro lugar del planeta y que las necesidades que uno tiene alrededor suyo, en su vida cotidiana, en un mundo occidental, en un primer mundo, realmente no son todo lo que uno realmente necesita y busca. Hay cosas como el silencio que solo se ofrecen en el Tíbet, solo se ofrecen en el Himalaya, y es un silencio denso, es un silencio que hasta tiene como color. Es curioso, hay que ir, es una cosa importante. Y luego cuando ya empiezas a tener el gusanillo de qué es el Tíbet y qué hacen en el Tíbet y cómo es la gente del Tíbet, entonces es cuando descubres que el Tíbet te ha enamorado. Y te ha enamorado y ya no sabes salir. Y todo lo que te digan del Tíbet te va a parecer maravilloso, aunque no lo hayas probado, ya estás con ganas de probarlo. Yo estudié medicina tradicional tibetana, también aquí en Madrid, porque Dr. Lobsang, que es un magnífico doctor de medicina tibetana y gran maestro,
bueno, viviendo en Barcelona, viajaba por toda Europa para dar sus clases y entre ellas, de esas clases también las daba en Madrid. Y yo no lo dudé. Yo soy arquitecta, no tengo nada que ver con el mundo de la medicina, solo me une a la medicina el querer ayudar a la gente y, bueno, pues me he ido haciendo terapeuta, ¿no? Y soy reflexóloga podal por el método inglés, Lingam. Soy reflexóloga de manos por el método tailandés. También conozco la reflexología de cara del método coreano y, ¿por qué no? La medicina tibetana me iba a aportar un montón de sabiduría que es necesaria para poder abordar el día a día. Y quizás lo que más me atrapó de la medicina tibetana era su gran afán de ser previsor, de poder prever las situaciones. Eso yo creo que es el punto más a favor, el dorado, ¿no? Es la estrella dorada de la medicina tibetana. Ellos previenen las enfermedades. Cuando ya están aquí tienen remedios, pero ellos previenen las enfermedades y eso es quizás lo más valioso. Aquí se acude al médico cuando ya no puedes más. Aquí se acude al médico cuando ya, bueno, tu sistema ya está totalmente colapsado. Tú estás aguantando, ¿no? Tú estás intentando ser normal todos los días. Qué maravilloso que yo haya cambiado mi dieta, que yo haya cambiado mis hábitos y que de alguna manera la medicina tibetana me la estoy aplicando a mí misma. No tengo que yo no tengo que creer en que alguien me ha contado algo. Es que yo voy buscándolo y me lo creo porque lo estudio y porque lo analizo. Y eso es magnífico. Creo que eso es lo más maravilloso de la cultura tibetana, que son sabios sin necesidad de grandes tecnologías. Eso atrapa. Detrás de ti has colgado un adorno típicamente tibetano. Sí. Son unas banderitas que hemos visto en decenas de fotografías que incluso hemos importado y las vemos aquí en muchos lugares, centros de yoga, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significado real tienen esas banderitas y por qué llevan tanto color y por qué son tan bonitas? Bueno, pues te voy a contar. Yo compré unas banderitas en el Centro Tibetano de Madrid sin saber el significado, precisamente por lo que tú dices, porque me parecieron muy bonitas, tenían unos colores muy vivos, no sabía muy bien para qué eran, pero de momento decoraban, parece que ambientaban, ¿no? ¿Por qué las tengo detrás mío hoy? Porque quiero transmitirle a la gente el simbolismo y el significado que tiene cada cosa que se usa en el Tíbet. La cultura tibetana está llena de simbolismos, no como religión, porque el budismo no es una religión, es una filosofía de vida. Es una religión no teísta, no hay un Dios, el Dios eres tú. Y curiosamente estas banderas están dedicadas a bendecir al resto de la población cuando el aire atraviesa su tela. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Resulta que si yo las cuelgo, como siempre, tienen que estar colgadas en el exterior. Así son las fotografías que vemos normalmente del Tíbet. Siempre vemos banderolas que están puestas precisamente en los lugares donde más viento hace. Bien, el simbolismo es que está escrito en el centro de cada banderola y puede tener el tamaño que quieras. Pueden ser muy grandes o, como en este caso, son pequeñas. En el centro está escrito un mantra. Los mantras son esas vibraciones que una vez que se dicen, que se vocalizan, vibran en tu garganta, llegan al cosmos, al universo. Universo, universo, una sola voz, una sola palabra. La palabra única en el budismo es Om. Eso lo sabe mucha gente que, bueno, pues o bien porque intenta hacer el yoga o porque cree que es una parte más del yoga o una parte más de la meditación. ¿Cuántas veces no hemos oído Om? Bueno, pues ese es el universo, la única palabra cuya vibración contiene todo lo que hay que tener para encontrarse en equilibrio. Bueno, pues estas banderolas lo que intentan es buscar el equilibrio, pero ¿cómo? Lanzando al universo ese mantra que está escrito en cada banderola y que tiene en el centro el dibujo, bueno, de una, vamos a decirlo así, una diosa, si se puede decir así, para que la gente lo entienda, montada en un caballo, a galope. Va a galopar por el viento.
Así que cuando las banderolas están siendo agitadas por el viento, ese mantra se está transmitiendo al resto de los pueblos cercanos. Cuantas más banderas hay, más bendición va a haber. Ese es el simbolismo, que todo quede bendecido, que todo quede armonizado. Aquí las he puesto, pero están en un interior, aquí no les está dando el aire. Han perdido, como si dijéramos, su función cuando las has puesto en el interior. Yo tengo unas en el balcón de mi habitación. Es decir, la gente cuando las ve dice, tú no pones geranios, tú no pones plantas, has puesto unas banderolas. Digo, ¿esto qué significa? Es que les tiene que darle el aire para que cuando yo abra mi balcón, entren las bendiciones también dentro de mi casa. Yo invito a todo el vecindario a tener bendiciones, pero también entran. Así que, como cada elemento del budismo tibetano y de los tibetanos como cultura tiene un simbolismo y ha sido creado por y para algo, todo acaba siendo sagrado casi, todo acaba siendo importantísimo. Colocarlo, no tocarlo, es todo muy importante. Y quieras que no, todas esas importancias que entran dentro de tu vida se hacen un hueco. Entonces, donde tú antes no tenías grandes cosas en tu cabeza o en tu sentir, acabas teniéndolas solo porque acabas teniendo simbolismo del mundo tibetano. Así que a mí me parece maravilloso, ¿no? Y cuando te lo explican, pues ya te parece más increíble, es como magia, ¿no? Dices, que esto tiene una función de bendecir. Bueno, a quien no le gusta que le bendigan, ¿no? Entonces, allá voy. Es magnífico, a mí me parece maravilloso. ¿Qué es y dónde está el Tíbet? ¿Qué es el Tíbet? A día de hoy, lamentablemente, no constituye un país. Así que si tengo que responder a qué es una maravillosa cultura al que le han quitado su tierra. Ha sido invadido por China en los años 50, esto lo sabe todo el mundo, esto es historia. Y al ser un pueblo que pasó de ser el más guerrero de Asia a no tener ejército, no sé si tenía 50 individuos en un ejército, simbólico. Fue invadido instantáneamente, no hubo resistencia. Ellos están esperando que la tierra se les sea devuelta, pero pacíficamente. Es el único pueblo del planeta que está esperando, con esa paciencia tibetana que se dice, a que la tierra les sea devuelta. Y para eso creen en un Buda, el Buda Maitreya. El Buda Maitreya es el único Buda que no está sentado en la posición flor de loto. Como todo el mundo conoce, es la posición en la que las piernas quedan entrecruzadas y las rodillas se apoyan contra el suelo para evitar que el cuerpo balancee hacia los lados, es decir, se mantiene totalmente erguido. Es el único Buda que está sentado como un occidental. Está sentado de forma que en cualquier momento se puede poner de pie y avanzar. Y están esperando a que el Buda Maitreya llegue, y seguramente llegue devolviéndole su tierra. Así que si algo de mérito tienen, es su capacidad de aceptación. Eso en esta cultura no se conoce nada igual. Es decir, tú puedes decir que las religiones promueven mucho la paciencia, la compasión, el amor. El saber esperar de los tibetanos es admirable. Es una, pues igual que les invadieron, una falta de resistencia a negarse lo que les ocurre. Ellos están siempre pensando que lo que les está ocurriendo es por y para algo, y es algo que tienen que vivir, desarrollar. Se dice también mucho que cuando vives el dolor es cuando te sientes vivo, así que ellos no le cierran la puerta a un dolor, ellos utilizan todas las acciones para tener ellos sus reacciones, y todas además las tienen sabiamente estudiadas. Eso es muy admirable de la cultura tibetana. Eso es lo que sería el Tíbet. Es una región del planeta, los grandes guardianes del Himalaya. Son los que hasta el momento han preservado el Himalaya de todos aquellos que intentan sacar algo de esas montañas, ¿no? Sabes que las explotaciones mineras, todo acaba siendo como utilizado, consumido, gastado. El Himalaya está intacto.
tiene una cantidad de minerales y de piedras semipreciosas y preciosas espectacular. Y ellos han sido los guardianes de ese tesoro. Ahora, bueno, pues ojalá nunca ocurra nada y las poblaciones cercanas, bueno, pues sean conscientes de lo que tienen, ¿no? Un gran tesoro delante. Pero el Tíbet es la región que no solo toca el cielo, que se dice, es el techo del planeta, ¿no? Es el guardián del Himalaya. Está flanqueado ahora mismo, bueno, aunque los chinos lo llaman una región suya, el Tíbet ha sido un país y es un gran territorio, es un enorme territorio que alberga mucha riqueza. Y bueno, pues hay una parte, Ladakh, que es la que queda al lado oeste del Himalaya, es el viaje que yo hice, lo llaman el pequeño Tíbet, porque es como si dijéramos lo que queda del Tíbet más intacto, por eso lo llaman el pequeño Tíbet. Hace como el capuchón, hace como el sombrero de la India, están muy agradecidos siempre a la India por haberles refugiado. Y bueno, pues ahí tienen a los pakistaníes, Afganistán, Pakistán, Nepal, Bután, y como ellos dicen, ¿no? Hay pueblos que son, bueno, pues muy rudos, muy violentos, ¿no? Y hay otros que son feroces. Así que ellos, bueno, llevan el estandarte del pacifismo y eso, ahora que está tan de moda, ¿no? Que todo se haga tan pacíficamente, ¿no? Pues echémosle una mirada a ver cómo lo hacen ellos, porque son los grandes maestros. Y la cultura tibetana es sencillamente un conglomerado de sabidurías distintas que habría que desgranar, el occidental tiene que desgranar para poder abarcarlas todas. Aunque estoy segura de que si naces dentro de esa cultura y eres tibetano, evidentemente, lo que vas a tener sobre todo es un montón de flechas que te llegan con tanta información desde pequeño que no necesitas entenderla, solo necesitas vivirla. Ellos viven su budismo, ellos viven su cultura y su filosofía con gran animación y con gran sonrisa. Eso es muy de admirar. Uno de las grandes aportaciones que ha hecho el pueblo tibetano a la humanidad, desde mi punto de vista, es el libro tibetano de los muertos, que es un libro que es valorado por muchas personas y en Europa y en Occidente es muy leído porque permite acercarse a la muerte desde un prisma y un paradigma completamente diferente al occidental. Sí, no solo eso, no es un acercamiento a la muerte, es concienciarte en la muerte. Es hacer que la muerte forme parte de tu día a día y que no la eches a un lado como algo incómodo. Ese libro en realidad es una traducción maravillosa de unos escritos del budismo tibetano que lo único que hacen es que lo tengas ahí para cuando tú quieras empezar a leerlo. No es una gran Biblia o una gran enciclopedia, no es un gran escrito que obligatoriamente hay que leer. No, te está esperando. La muerte es una gran puerta. Así lo estudié yo en medicina tradicional tibetana, que por cierto, la medicina tradicional tibetana se estudia de forma oral en realidad. Yo la estudié aquí de forma escrita hasta tercero, de forma oral a partir de tercero, con lo cual yo solo tengo hasta tercero de 12 años de carrera. Mi objetivo no es ser médico, pero mi objetivo sí es extractar de la medicina todo lo que me sea útil y entre ellos está el concepto de la muerte. Cómo se visualiza la muerte con mucha antelación, cómo se prepara uno para su propia muerte y cómo uno, entendiendo su propia muerte, es capaz de entender la ajena y poder empezar a ayudar a los demás en su muerte, hasta que te llegue a ti la tuya. El libro tibetano de la vida y de la muerte es un libro no solo recomendable, sino un libro a tener en la estantería para cuando tú estés preparado para leerlo. No es complejo porque no está enfocado a grandes sabios ni grandes maestros, está enfocado a que todo ser sintiente y sufriente que quiera leerlo tenga su pequeña ayuda
para cuando le empiece a llegar el momento de la muerte. Todo el mundo sabe cuándo le está llegando la muerte. Hay distintas fases, ¿no? Se puede saber unos años antes. Unos años antes ya te puedes preparar. Sobre todo lo que dicen es, cómo tienes que desapegarte de todo lo que tú conoces y todo lo que tienes a tu alrededor. Apegarse es muy fácil. Nos enseñan a pegarnos a todo desde que somos pequeñines. Desde que te montan un muñeco en la cuna y dices, esto es mío, y estás apegado al muñeco, apegado al dinero, apegado a ciertas emociones, a ciertos placeres, apegado. Nos apegamos rápidamente. Deshacer lo ya hecho es lo que te invita a hacer el libro. Empieza a desapegarte. Desapégate lo primero de tus pensamientos, desapégate de las situaciones, de los lugares, de tus creencias, desapégate de las personas, desapégate de la vida, desapégate sanamente. Es un libro que tienes que tener, aunque seas de una religión. Afortunadamente el budismo es una filosofía de vida que respeta totalmente cualquier otra creencia religiosa, no interfiere en ella, no le interesa eso. Lo que quiere es que tú seas más sabio hacia ti mismo. Y lo mismo que previenes una enfermedad porque cambias la alimentación, también previenes el sufrimiento y el dolor propio y ajeno porque causamos dolor con nuestra muerte a los demás. Causamos paz interior. Leerlo, aunque sea una página al día, el resto de tu vida, yo creo que es aportar un poquito más de sabiduría a tu vida. Es interesante. La cultura tibetana es que tiene muchos palos que tocar. Así lo veo yo. Así que invito a que la cultura tibetana forme parte de la vida de la gente en aquello que quiera. Si tú dices, estoy muerto de miedo, se está muriendo un familiar mío, alguien muy cercano, incluso un hijo, que es la muerte quizás más antinatural que existe. El libro tibetano de la vida y de la muerte te ayuda a verlo desde otro prisma, como tú has dicho. Es a verlo con la claridad y con la paz que es necesario para poder enfrentarte a la muerte. Y el mindfulness, que todo el mundo dice ahora, ay no, es que me voy a un curso de mindfulness y tal. El mindfulness no se entiende si no entiendes la muerte. Es imposible. Tú no puedes vivir el aquí y el ahora con intensidad si tú no piensas que realmente la muerte te va a llegar dentro de una hora, unos minutos, unos segundos. Morimos por muchas cosas, entre ellas por accidente. El accidente se considera en la medicina tibetana el descuido. Te has descuidado tú o el de al lado. Has tenido un accidente, pero has muerto. Así que prepárate también para un descuido. Todo el mundo está sujeto a descuidos diarios. El descuido de un olvido puede llevarte a la muerte. El descuido de no ver, no oír, no estar prestando atención, no estar en lo que estás, porque realmente, bueno, pues es necesario que tengas a lo mejor mucha concentración en un trabajo o en una carretera o en un viaje, ¿no? Esa falta de atención y concentración te lleva al descuido y te puede llevar a la muerte. La gente no piensa en esto. Así que es muy, muy difícil hacer mindfulness pensando realmente que la muerte está lejos y que además, qué curioso, a lo mejor a mí no me toca. Es impredecible, pero es segura que te llega. Así que enfréntate a ella cuanto antes y verás como el miedo más ancestral que existe, que es el miedo a la muerte, es el más animal, ¿no? Del cerebro reptiliano. Cómo quitarte el miedo más grande que existe de un plumazo te permite ser una persona además valiente en tu vida. Falta gente valiente a día de hoy. Hay gente muy acomodada. Esto no sirve. Así que yo, como acompañante en duelo que soy, siempre ayudo desde la perspectiva tibetana del mundo de la medicina tradicional tibetana. Procuro transmitir más que paz, que eso te lo puede dar una persona muy religiosa, o uno mismo si es muy religioso. Yo intento transmitir una muerte sabia, una muerte con control emocional. Y eso lo agradece desde la familia hasta uno mismo. Eso es lo que quiero, de alguna manera, transmitir como Tíbet a los demás.
cuando tu mirada de mujer arquitecta occidental entró en esos paisajes, en esos templos y en esas edificaciones tibetanas, ¿qué sentiste? Mi viaje a Ladakh, a la capital que se llama Leh, eh, fue un poquito incierto. Cuando yo iba para allá, yo sola, en un grupo muy pequeño de 6, 7 personas, yo tenía la duda de si lo que estaba buscando, es decir, todas las inquietudes que me había generado el aprender cultura tibetana desde España, si yo las iba a encontrar allí. Yo buscaba algo, yo buscaba sobre todo certezas. Oye, todo lo que he aprendido en Madrid, ¿es verdad que existe? ¿Es verdad que está allí? Voy a ver. Me monto en 3 aviones, llego a Leh. Es un viaje que además recomiendo a todo el mundo, no solo porque llegas a un sitio maravilloso, sino porque la experiencia de ir llegando a un lugar cada vez más, vamos a decirlo así, apartado de las civilizaciones, más lejos de tu cultura, donde no vas a encontrar lo que tú conoces. Ese viaje en sí ya es toda una experiencia. Pero cuando yo llego a Leh, lo que me encuentro es militares, una ciudad que parece arrasada, como si hubieran caído bombas. Digo, ¿aquí dónde está la arquitectura? ¿Dónde está la ciudad? Claro, ahí es donde me doy cuenta de que no estoy encontrando lo que yo acostumbro a ver cuando viajo, que es, bueno, pues dónde vive la gente, cómo vive la gente, qué come la gente. Y ahí lo que me estoy es encontrando con que no hay una arquitectura como tal, hay sitios donde vivir, hay sitios donde estar, hay sitios donde deambular. Y cuando quiero conocer más y digo, bueno, y aquí la gente, ¿por qué hay tanto militar rodeando un aeropuerto tan pequeño? Y dices, bueno, porque es que es un pueblo codiciado, es decir, es una tierra estratégica. Entonces ahí tienen que estar los militares de la India, porque claro, ahora es un terreno absorbido por la India, es una provincia de la India ahora, el Ladakh. Pero ¿de qué se defienden tanto? Si es gente de paz, son tierras que aparentemente no tienen, no sé, una gran riqueza, no estás viendo más que montaña, nieve, no sé, grandes alturas, valles verdes, pero dices, ¿y aquí por qué hay tanto? Bueno, porque es un sitio estratégico, militarmente hablando, ¿no? Y luego todo lo que os he contado de lo que alberga la montaña, ¿no? Como gran riqueza mineral. Y curiosamente, cuando llegas, lo primero que haces es tener una especie de shock. Y dices, ahí va, esto sí que no me lo esperaba. Y cuando llegas a la ciudad, tienes otro shock. Y dices, esto tampoco me lo esperaba. Y cuando buscas algo similar a lo que tú tienes conocido y no lo encuentras, es cuando te das cuenta de que no hay nada que ver allí. A ese viaje no se va a ver nada, se va a sentir. Y cuando te llevan a esas montañas a 5.000, 4.000, 6.000 metros de altitud y no has estado escalando, porque yo no he ido de escaladora, yo he ido de turista. Y cuando llegas allí y ves ese silencio tan denso, oyes un silencio denso, estás viendo infinitud. Si yo preguntaba y decía, pero ¿ves aquello que está ahí al fondo, que es de color, que es como un punto rojo y tal? Digo, sí, digo, pero ¿eso a qué distancia está? Eso está a 10 horas andando. Y digo, ¿cómo que a 10 horas andando? Claro, ellos no tienen unas grandes referencias en trenes, en aviones. No, eso puede estar a 150, 200 kilómetros y lo estás viendo y dices, ¿pero esto qué es? ¿El infinito? ¿Estoy de repente ante el infinito? Pues esa sensación la tienes. El silencio es infinito, las distancias son infinitas, las alturas son de escala desproporcionada y es cuando tú te das cuenta de que ibas a buscar tu insignificancia, tú no eres nada. Entonces empieza a aceptar que tú no eres nada y ahí es donde seguramente se comience
a entender la filosofía budista tibetana. Tú, ante la naturaleza, eres muy pequeño, pero tú hacia ti mismo eres lo más importante. Porque si lo de fuera te parece inmenso, tú por lo menos a tu escala eres suficiente. Como digo en un artículo que he escrito sobre la arquitectura tibetana, viven en la magnificencia. Es todo tan enormemente fuera de escala que es suficiente para entender que uno se vale solo a sí mismo. No necesitas nada de fuera, no hay nada de fuera que te acoja, tienes que acogerte tú. Así que viajar al Tíbet no es ir en busca de una ciudad bonita, de una arquitectura muy diseñada, muy elaborada, no lo es. Es arquitectura de adobe, es arquitectura existencial. Tienen unos simbolismos con los colores, las casas son blancas, las carpinterías son como grandes joyas, las hacen ebanistas maravillosos, los marcos exteriores de las ventanas se pintan en negro, todo esto es simbolismo, ¿no? El blanco para ellos es el color de la armonía, es el color de la paz, es el color incluso de la generosidad, ¿no? Y los demás colores pues quedan reducidos a edificios singulares, ¿no? El rojo, el amarillo, el naranja, todo esto queda reservado para grandes edificios. Y ahí la arquitectura sencillamente es, si es pública es grande y si es privada es muy pequeña. Y lo que demás que ves es, bueno, pues estado de ruina prácticamente. Ahí no hay una economía que sostenga una ciudad, ni un urbanismo. Eso no es lo que buscas. Tú buscas allí cómo se maneja la gente. Es interesante en ese sentido. Los lamas. Ay, los lamas son esas personas silenciosas que albergan ya no sabiduría, que la tienen, y a cada cosa que le preguntas tienen una respuesta. Los lamas son ese pozo de paz que solo con su presencia han inundado tu entorno y han hecho que estés en armonía. Los lamas no son unos grandes maestros que hablan mucho y... No. La sabiduría también está reservada a uno mismo. Hay un dicho en medicina, bueno, no solo en medicina tibetana, normalmente se dice que cuando has aprendido algo, cuestiónalo siempre. El budismo eso es lo que dice, nunca te creas nada de lo que te dicen o lo que yo te digo, nunca te lo creas. Elabóralo tú, analízalo tú y haz lo tuyo. Y haz todas las preguntas que tengas que hacer. No, que no se te quede ninguna pregunta en el tintero. No pienses que por hacer preguntas eres un gran ignorante. Gracias a que haces preguntas consigues que la sabiduría se comparta. Por eso se ven muchas veces esos coloquios, tertulias, esas reuniones en grupo que tienen muchos monjes en los monasterios, en los patios. Eso es una imagen bastante conocida, ¿no? Cómo entran en grandes, vamos a decir así, charlas, ¿no? Están charlando, ¿no? Pero la charla, ¿cómo ha surgido? ¿Cuál ha sido la semilla? Una sencilla pregunta de un rato de por la mañana. Alguien de repente preguntó, ¿qué es una semilla? Y a raíz de una semilla nace todo tipo de comentarios. Es como lo que aquí se llama una tormenta de ideas, ¿no? El famoso brainstorming. Esto es lo que hacen los monjes todos los días, a la edad que tengan. Niños, adultos, ancianos, todos. Y entonces es cuando te das cuenta de que los lamas son libros vivos. Libros vivos. Y su sabiduría pasa de unos a otros. De ahí la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo puede haberse ido el Dalai Lama años 50? ¿Cómo es que ha escapado? No ha escapado. Es que él acumula tantas enseñanzas que si le apresan, se acabó la cultura. Ellos funcionan por cultura verbal, oral. Entonces, no puede desaparecer, vamos a decirlo así, el libro más importante. Así que los lamas
son grandes contenedores de paz, de sabiduría y de entendimiento. A día de hoy, yo les considero los grandes mediadores de la época moderna. ¿Van vestidos siempre de púrpura? No, el color no es el púrpura. Ellos en el Tíbet van vestidos de dos colores, el amarillo anaranjado y el granate. Son colores además que proceden de tinturas naturales. Ellos no tienen un rojo vivo, no tienen un amarillo chillón, ¿no? Entonces, estos dos colores, como he dicho antes, estaban reservados a personalidades importantes o arquitectura importante. El naranja es el color de la renuncia. El naranja es el color de lo que no quiero que me acompañe porque es inútil. Entonces, por dentro tienen ese color anaranjado. Ellos lo llaman amarillo, pero es más bien anaranjado, ¿no? Y es el color de la renuncian al plano, a las cosas terrenales, al plano terrenal. No significa que lo obvien y no le hagan caso. No, no, no. Si ellos viven, tienen un cuerpo. Que por cierto, en tibetano, cuerpo lo que significa es lo que dejas atrás. Entonces, ellos atienden el plano terrenal en la medida en la que tienen que ser sabios en cómo afrontar todas esas acciones y tener un control sobre sus emociones, ¿no? Pero ese color naranja que va por dentro es el de la renuncia a las cosas terrenales. Y bueno, pues el rojo entiendo que es el color de la vida, ¿no? Es el color de la inquietud que ellos tienen, porque ellos son personas mentalmente muy inquietas, son personas que siempre están buscando una explicación entre razonable y explicable, aunque luego las explicaciones a muchos no les convenzan, ¿no? Porque no son como científicos, no son grandes científicos, pero es verdad que en realidad ellos funcionan por experiencia, ¿no? Esto lleva sucediendo así muchos siglos. Tendrá que tener una base, no científica, pero aunque solo sea por estadística y experiencia. Así que, bueno, pues creo que esa conjunción de colores, los lamas, cuando van vestidos así es porque es una especie de exteriorización de su gran paz y sabiduría. Pues no sé si te sientes una embajadora de ese pueblo milenario y admirable que que es el Tíbet, o que son el pueblo tibetano. En un rato de conversación hemos querido de alguna manera despertar el interés de las personas que te vean, que te escuchen, que te oigan, que oigan la pasión con la que hablas de ellos, y que de alguna manera con tu pasión puedas despertar la pasión en muchas personas que te escuchen. No es difícil, dirás, porque a poco que uno se deje enamorar por esa cultura, pues le ocurrirá como a ti, ¿no? Exacto. A poco que conozcas y empieces a estar tan fascinado, llegas a hablar del Tíbet sin querer. Y la gente presta atención porque parece exótico, pero en realidad es que es muy profundo. Y llega, y es curioso cómo llega. Y a mí me satisface muchísimo, ¿no? Que en vez de encontrar un rechazo en la gente de qué cosas estás diciendo, y eso que dices qué es, y dónde lo has aprendido, no, 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 no. La gente empieza a no cuestionar eso. La gente lo que quiere es saber más. Y eso es lo que creo que hay que hacer. Al final hay que transmitir la cultura tibetana, no porque ellos tengan, vamos a decirlo así, una imagen como país que se les ha arrebatado y no la tienen. Hay que ser embajadores con la vivencia propia, ¿no? Que te vean bien y pregunten por qué vas tan bien y tú les digas, pues porque sigo una dieta tibetana. Y no quieren saber mucho más. ¿Y cuál es y cómo la consigo y qué tengo que hacer? O que te vean tan contenta o que hables de la muerte, muere un familiar mío y a lo mejor estoy en paz, estoy tranquila, estoy abrazando a la gente, estoy diciendo, qué bien esto, está haciendo un gran viaje, ¿sabes? Está haciendo un viaje hacia su siguiente estado terrenal, ¿no? Su siguiente cuerpo. Y todos rezamos para que elija un cuerpo que le vaya muy bien en él. Es como cambiar de coche, ¿no?
Y cuando el coche ya se te ha roto, vamos a celebrar que mañana vas al concesionario y comprarte uno nuevo, ¿no? Y todo el mundo dice, y cómprate este, y cómprate lo otro, y yo tengo este y me ha ido muy bien. Pues qué fantástico sería que la gente hablara así de la muerte, ¿no? Así que enamorarse de la cultura tibetana es ser un embajador per se. No lo puedes evitar. La gente pregunta. Pues ojalá con este ratito de conversación hayamos despertado esa chispa por el interés en bucear en la cultura tibetana y, ¿por qué no?, pues viajar, como tú hiciste, a un lugar que les transformará. Así es. Muchísimas gracias, Berta, Muchas gracias a ti, Rafa. por tanta sabiduría condensada. Hombre, no, eso no. Por tantas ganas de decirlo, eso sí. Gracias a ti, Rafa. Y gracias a todos por escuchar. Un beso grande. Un beso. Adiós.